Hola, hola, muy buenos días. Ah, pues aquí estamos de nuevo en otro videíto más de esto que yo llamo pensar crítico y hacer creativo. El día de hoy, primero que nada, me van a disculpar porque acabo de iniciar con un resfrío, entonces, pues traigo los síntomas de la moquera y de todas esas cosas que pasa cuando uno sufre un resfriado. Voy a tratar de no estar mucho con la carraspera, pero ahí me van a disculpar. Y decía, el día de hoy me voy a desviar mucho de los temas que normalmente toco para sumarme un poco a todo lo que está pasando, al menos o pasó esta semana en nuestro país, ¿no? Y en esta idea de utilizar mi pensamiento crítico, pues me pregunto a mí mismo, ¿qué pasó en México? Siempre pensé yo, desde que estaba joven y cuando tenía también mis sueños guajiros de un país más justo, eh, con más equilibrio social, con más oportunidades. Siempre pensé que al final de mi vida, de mis tiempos, me iba a ir yo de este mundo viendo un México diferente, y diferente en el sentido de mucho mejor de como a mí me tocó vivir. Y sorpresivamente me encuentro que no, que probablemente me vaya de este mundo en un México violento, humillado, con una población que acepta que se le mienta y se le mienta y se le mienta, que nos rindamos ante la limosna, que nos venzan con el miedo, que todas aquellas historias de un pueblo valeroso, de un pueblo entregado, de un pueblo luchador, de un pueblo revolucionario, darte cuenta que de repente pues todo fue una mentira. Ni somos un pueblo valiente, ni somos un pueblo luchador. Porque el hecho es de que soportamos cada cosa increíble, increíble. Hemos aceptado de nuestro actual gobierno que la corrupción ya no existe. Cuando la más pura y lógica elemental nos dice que la corrupción existe. Y ya ni siquiera me voy a poner en el contexto de decir abiertamente que hay más corrupción ahorita que en años pasados. Olvídense de eso. Porque no trata de empezar a jugar competencias, que es algo que también a mí honestamente me disgusta. El hecho de que empecemos a competir, de que es que ahora hay menos homicidios que hace 2 años. El hecho de que maten a una sola persona debería de sorprendernos. Y no decir, no, mira, pues el año pasado hubo 10,000 muertos y ahora nomás hubo 9,800. ¡Wow! 200 menos. ¡Qué gran logro! A veces digo, ¿qué pensará la gente de otros países cuando nos ven esa capacidad de la mediocridad que tenemos de aceptar como triunfos el hecho de que ahora se redujo el robo en un 10%? Cuando lo que debe hacer es, oye, el robo no alcanza ni el 1%. No, inmediatamente empezamos con las comparaciones de que, mira, comparado con tal, ya bajó tanto. Y hablando de las comparaciones, otra cosa que me revienta, que hace que mi cerebro explote en mi pensamiento crítico.
¿Por qué seguimos buscando culpables? ¿Por qué no hemos superado esa forma cultural del ver el mundo a través de culpables e inocentes? ¿De qué nos sirve saber quién es el culpable? ¿De qué te sirve saber que Juanito mató a tu hermano? ¿Hace alguna diferencia? Y mucha gente mira así, que se haga justicia y que el que la hace la paga. Muy bien. ¿Y luego? ¿Es como vamos a querer resolver nuestros problemas? ¿Metiendo a los corruptos a la cárcel? Pero por otro lado seguimos aceptando y creando corrupción. En una organización, cuando se habla de un sistema de calidad, cuando se habla de provocar calidad, de buscar eficiencia, de buscar productividad, siempre se manejan dos conceptos. Tenemos que ser correctivos, pero a la misma vez tenemos que ser preventivos. ¿Qué significa eso? Lo correctivo va a evitar que algo que no está funcionando y que nos está provocando problemas se detenga. Y lo preventivo, a entender cómo evitar que eso se vuelva a repetir. Entonces, imaginen ustedes en este ejemplo tan tonto que les voy a poner, ¿de qué nos sirve saber que nuestro hijo consume drogas? Y que la culpa la tuvimos nosotros por no haberlo educado correctamente. ¿Eso salva a nuestro hijo? No. Tenemos que implementar lo correctivo. O sea, ¿cómo evitar voltear a ver a nuestros demás hijos, a nuestros sobrinos, a nuestro círculo cercano y decir, con la información que ya tengo, en lugar de decir, yo soy el culpable, es ponerme a trabajar para que esa experiencia, ese aprendizaje sirva para otros y detener que eso se repita. ¿Sí? Hay que detener el problema. ¿Qué estamos encontrando? Nuestros actuales sicarios, tengo que decirles nuestros porque somos parte del problema, son menores de edad. Jóvenes de 15, 16, 17 años o que van a cumplir apenas los 18. ¿Y saben por qué? Porque nuestra ley permite que si yo mato a alguien siendo menor de edad, lo único que me va a pasar es que voy a estar en un centro de detención con apoyo psicológico y todo ese rollo hasta que cumpla la mayoría de edad y probablemente en ese momento quede yo libre. ¿Qué hemos hecho para prevenir que los jóvenes caigan en eso? Y nuestro actual gobierno y el anterior decidieron que si creaban un programa donde les daban 3,000 pesos o no sé cuánto la cantidad, incluso les podían dar hasta 10,000. Les voy a poner porque en una lógica de tu pensamiento, de tu hemisferio izquierdo no funciona. Es que aunque les pagaron los 10,000 pesos,
¿sí? ¿Cuánto creen ustedes que no les podía pagar adicional a 10,000 pesos el crimen organizado a nuestros jóvenes para que trabajaran para ellos? ¿Creen que no tienen ellos el poder económico de pagarles mucho más que cualquier ayuda económica que les pueda dar el gobierno? Y que tengamos gente en el gobierno y legisladores que se creen la historia, porque la verdad también no sé si se la creen o simplemente nos dan a tole con el dedo, de que con eso van a rescatarlos de las garras del narcotráfico. A veces me pregunto, ¿que nuestros políticos no tuvieron juventud? ¿No vivieron aquellos tiempos donde lo que les llamaba la atención era el poder, el dinero, las mujeres, los vicios, todo eso? ¿No vivieron esa etapa? Donde la ética, las cosas de leyes y todo eso, nos las pasábamos por el arco del triunfo, y perdonen la expresión. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Somos un país de ciegos? ¿Un país de sordos? ¿Un país de minusválidos? ¿No somos capaces de vencer nuestra ignorancia? Esto que está aquí, ¿está de adorno? ¿Cómo es posible que hayamos llegado aquí? A este nivel de violencia, a este nivel de corrupción, a este nivel de ser tan cínicos, de saber que los agarraron haciendo sus estupideces y aún así lo niegan, lo disfrazan, lo ocultan, juegan con él, medias verdades, medias mentiras. ¿Por qué? Y voy a recordar una frase que más o menos, a lo mejor ya no la tengo tan fresca en mi memoria después de 66 años. Pero miren, la gente mala siempre va a existir. Es naturaleza humana. Pero hay una maldad que debería ser la madre de todas las maldades. ¿Y saben cuál es esa? La maldad suprema es cuando los hombres de bien, viendo que sucede una injusticia, que alguien hace una maldad, guarda silencio. Cuando los hombres de bien no estamos dispuestos a proteger a quien sea, cuando se le hace un daño o un mal, señores, estamos volviendo al árbol de donde ya bajamos. Un primate tiene más conciencia de unidad y de protección hacia su manada que nosotros. Y sigue en mi cabeza dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué hicimos? ¿Cómo permitimos llegar a esto?
cómo dejamos que el odio, la segregación, no nos permita ver que estamos caminando al filo del precipicio. Nadie de ustedes es capaz de pensar en el futuro de sus nietos, de sus hijos. Estamos tan ensimismados en resolver solamente lo que va a pasar mañana. Y no los culpo, ni me culpo a mí mismo, porque vuelvo a lo mismo. No se trata de encontrar culpables. Se trata de que, insisto, con este pensamiento crítico seas capaz de entender a dónde vamos. Si sigo trabajando solamente en el corto plazo, en que me lleguen estas moneditas para poder comer, se entiende. Pero eso es lo que le quieres dejar a las siguientes generaciones, que se repite el mismo modelo, el mismo ciclo. Cuando tenía yo 18 años, yo quería algo diferente. Y fracasamos. Yo trato de hacer mi lucha en mi círculo de influencia, que es mi negocio, esto que hago, mis libros. Pero de nada va a servir si solamente es uno. De nada va a servir que seas tú o tú o tú haciendo las cosas como deben hacerse correctamente. Tenemos que empujar para que exista más masa crítica. ¿Y por qué hablo de más crítica? Porque es imposible que todo el mundo cambie y todo el mundo jale para el mismo lado. Pero hay que crear esa masa crítica y que esa masa sea una masa pensante, una masa que esté ideando, creando las mejores opciones, nuestro mejor panorama. Y no lo vean en el contexto del futuro, sino que lo que hacemos hoy, aquí y ahora, eso va a determinar lo que pase más adelante. Pero si no lo hacemos ahorita, les va a pasar lo mismo que a mi generación. Que no creamos la suficiente masa crítica y estamos viviendo casi los mismos problemas que nosotros enfrentamos en nuestra juventud. Y créanme, ha cambiado porque ahora hay redes sociales. Ahora la información fluye, ahora hay muchos datos, hay muchas maneras de encontrar información. Pero en mis tiempos se luchaba por vencer la desigualdad. Se luchaba porque la gente tuviera la capacidad de tener una vida cómoda, un buen trabajo, un buen sueldo,
un buen trato, que no hubiera discriminación. Y vean ahora, no tenemos salud, no tenemos suficientes empleos. Los empleos que hay no son bien pagados. La gente decide mejor estar en la informalidad que en un empleo formal. Siglo XXI, fíjense bien, siglo XXI, donde se supone que no debería haber discriminación de ningún tipo y de ningún orden. ¿Qué ha hecho nuestro gobierno? Crear dos sociedades. Y hasta con apodos. De un lado los fifís, de un lado los chairos. Siglo XXI. Y el gobierno, quien debería crear la unidad nacional, el líder, que nos lleve de la mano por las cosas correctas. Y olvídense a lo mejor de la ética, si quieren, usen hasta la cuestión religiosa, donde todos somos hijos de un Dios. ¿De dónde rayos sacan ahora que los hijos de Dios somos fifís o somos chairos? Por Dios. Créanme que todo esto que está pasando, insulta mi inteligencia. Está más allá de mi inteligencia. No concibo nada de lo que está sucediendo. Y yo espero superar esta crisis interna que estoy viviendo en este momento, para después pasar a la forma creativa y decir, bueno, ¿cómo rayos podemos corregir esto? Y entonces, en un afán, si quieren, tonto de ser la voz que clama en el desierto, pero empezar a lanzar propuestas, sugerencias. Pero ya es momento de decir, basta, 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 basta. Como dirían los gringos, enough is enough. Es momento en que asumamos la responsabilidad en lugar de asumir la culpabilidad. Lo que se hizo ya se hizo. Si quieres castigar, castiga. Pero lo más importante es corrige el rumbo. No permitas volver a lo que ya se estaba superando. Nunca permitas que un pequeño paso, días después, se convierta en un salto hacia atrás y tener que volver a empezar.
porque entonces tu vida, nuestra vida como sociedad, se convierte en un círculo vicioso. Cuando sentimos que ya vamos a salir, otra vez nos damos cuenta que ya regresamos al mismo lugar. Y ahí estamos, como los bueyes, dándole vuelta a la noria. Y nada más. Quiero disculparme si sienten que levanto la voz, que me ven frustrado, traumado. Pero lo que pasó desde el sábado pasado hasta ahorita, y viendo cómo reacciona nuestro pueblo, cómo reaccionan nuestras autoridades, cómo hemos perdido rumbo, para mí es inaceptable. No es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo para nadie en esta sociedad. Es una lástima lo que estamos haciendo. Yo solamente espero que podamos encontrar el camino, y tal vez a mí ya no me toca, pero siempre hay que dejar testimonio de lo que tú crees que se debería hacer, porque ya no te toca a ti. Alguien tendrá que levantar, si me permiten la analogía, esa antorcha, y alguien tendrá que llevar la luz a esta oscuridad en la que estamos viviendo, que es una oscuridad. Vean cómo nos estamos matando. Y es cuando yo digo, ¿qué pensarán de nosotros en otro lado? Y creo que eso no creo que sea lo importante, porque pues pueden pensar lo que quieran, ¿no? Pero de alguna manera ese tipo de juicio sí debería de calarnos. Para mí es increíble cuando veo programas en la televisión donde nos orgullecemos de que, bueno, ya se controló la violencia, porque ahora ya, antes matábamos 300, como escuché la otra vez, hace un mes, el promedio de homicidios era de 357, y ahorita ya más son de 352. Cuando hay países en el mundo que 300 asesinatos no suceden ni en 3 años. Y aunque es malo compararse, yo creo que la comparación debe usarse pues para entender cómo podemos ser mejores. Porque si la comparación es para lastimar nuestra autoestima o nuestra estima, pues ahí sí, la comparación no es correcta. Pero si la comparación es para decir, oye, ¿por qué nosotros no podemos y otros sí? ¿Qué será que los otros sí usan esto y nosotros no? ¿Qué será? Pero yo creo que nuestro problema más grave es la forma en que fuimos educados. No nos educaron para cuestionar nada. Fuimos educados como animalitos, como robots, no sé, con ganas de que no usemos
el cerebro. Sigue la línea nada más. No cuestiones. Sigue la línea. No pienses. Yo sé lo que es mejor para ti. Y siempre estamos volteando a nuestras figuras de autoridad, pidiendo que nos ayuden, pidiendo que nos resuelvan. ¿Y qué ofrecemos nosotros? Y recuerden aquí las palabras del presidente Kennedy, ¿no? A veces no hay que preguntarse qué hace tu país por ti, sino tú qué haces por tu país. Si tú promueves la corrupción, ¿cómo pides que el gobierno no sea corrupto? Si tú discriminas, ¿cómo pides que el gobierno te discrimine? En fin, tal vez no haya sido muy grato este momento de compartir toda esta información, pero disculpen lo que lo utilice para mí como una catarsis. La verdad estoy molesto, muy molesto. No se vale nada de lo que está pasando. Pero sigamos creyendo. Sigamos creyendo que hay que esforzarnos más para las soluciones. Hay que esforzarnos más en la creatividad. Por así, hemisferio derecho. Seamos creativos. Porque las soluciones ahí deben de estar. Trabajemos para encontrarlas. Eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias y es una disculpa si me demostré demasiado mi frustración. Que estén bien.